Y ahora vamos a dar paso al Gato Pardo, que grabamos hace una semana, porque es un alto cargo de la ONU, ya lo he comentado, y aprovechando un viaje que hizo a Madrid, le grabamos para este programa centrado hoy en el mundo. De hecho, bueno, abordamos bastantes temas que tienen que ver con las Naciones Unidas, aunque si le entrevistáramos justo hoy, pues claro, le preguntaría por el hackeo, le preguntaría por las guerras tecnológicas o por esa decisión de Estados Unidos, de Trump, de no firmar el Acuerdo de París. Pero, en fin, como digo, le entrevistamos la semana pasada, así que vamos a dar paso a esta grabación. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. Buenas noches, bienvenido a este programa, El Faro. Preguntamos siempre a nuestros invitados un seudónimo con el que comenzar y mantenerlo durante los primerísimos minutos de esta conversación. ¿Qué seudónimo elegirías tú? Muy buenas noches. Creo que voy a elegir el seudónimo de José María. José María. Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar. Querría preguntarte, ¿cuándo lo viste por primera vez, el mar? Casi al nacer, porque yo crecí en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, en un hogar que estaba al lado del mar. Entonces, toda mi infancia lo pasé al lado del mar. Y de parte de mi papá, soy chileno, y en Chile no hay ningún lugar que no está lejos del mar. O sea, todo queda cerca del mar. Entonces, el mar, el océano, es casi parte de mi ser. Cuando estás cerca del mar ahora, ¿qué te provoca? Un sentido de paz y un sentido de estar ligado a algo eterno, algo que refleja la vida a gran escala. Y por eso siempre tiene algo que tranquiliza, que calma. Hemos invitado a este faro a un gato pardo del que probablemente nuestros fareros y fareras no reconozcan su voz, pero es alguien a quien vamos a estar muy, muy atentos, porque Fabrizio Hochschild es un alto cargo de las Naciones Unidas. La ONU cumple el año que viene 75 años, comienzan a organizarse los preparativos y Fabrizio es uno de los asesores, el asesor que irá informando a los gobiernos de cara a este aniversario. Y tiene una vida apasionante que es la que va siempre unida a trayectorias profesionales de este calibre. Yo quiero preguntarte, Fabrizio, bienvenido. Ahora ya sabemos quién eres, quién está detrás de esta voz británico-chilena. Quiero preguntarte por qué has elegido José María de seudónimo. José María era un español muy especial, un jefe mío en el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y junto con él montamos en esa época la operación más grande del mundo durante la guerra en ex-Yugoslavia, en Bosnia, para ayudar a los afectados, las víctimas de la guerra ahí. Y él tenía una visión humanitaria muy especial. Después se metió a la política española, no con mucho éxito, y de manera algo controversial, pero como hombre de gran visión humanitaria y de gran ambición para ayudar a los demás, era un personaje muy especial. Y yo aprendí mucho de él, y era un gran amigo que lamentablemente falleció hace un par de años. ¿Cómo se apellidaba, José María? Mendiluce. Mendiluce. Fabrizio, ¿de dónde nace tu vocación humanitaria? No sé si en casa, de alguna manera, tus padres, tus abuelos tienen algo que ver en que se despierte en ti la necesidad de conocer las realidades del planeta.
Bueno, vengo de orígenes bastante internacionales, de un lado chilena, de otro lado inglés, pero los dos familias en alguna época refugiados por diferentes razones. Pero crecí en un ambiente bastante privilegiado, o sea, no nos faltaba nada desde el punto de vista material. Y de muy joven empecé a viajar. Y me fascinó el mundo en desarrollo y empecé a trabajar como voluntario con refugiados en Sudán con 24 años. Y vi que no era solamente cuestión de tratar de repagar lo que la buena fortuna que a uno le tocaba, pero mucho más de eso era un gran privilegio poder trabajar con gente que habían sabido reconstruir sus vidas y seguir viviendo a pesar de todas las dificultades de extrema pobreza, dificultades de conflicto, dificultades de persecución. Y ahí se veía realmente la grandeza humana y era un gran privilegio y en algunas situaciones también poder contribuir. Llegas a la misión en Sudán del Sur de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con 20 y pico años. ¿Cómo es llegar con el chaleco de ACNUR? ¿Ellos, la sociedad civil, lo reconoce o recibe con tranquilidad? Bueno, en el sur depende, pero en el sur sí. Cuando yo comencé, primero, uno se sentía protegido por la bandera. Segundo, uno tenía algo que cumplir. Es como el médico en el hospital, el cirujano que cumple una operación. Él no tiene tiempo de pensar si le gusta o no le gusta la sangre, si le incomoda o no le incomoda cortar a alguien para operarlo. No, hace su trabajo. Y es parecido a eso. Entonces, en esa época, con la edad, siendo muy joven también, uno se siente con poderes extraordinarios y con toda la arrogancia de la juventud que de una u otra manera protege a uno hasta que no. ¿Qué cambio en la misión en Bosnia? La verdad es que antes de llegar a Bosnia había trabajado en una guerra en el sur de Sudán y también en Palestina, en la primera intifada. Y entonces llegué a Yugoslavia pensando que ya sabía de conflicto. Pero lo que se vio en Yugoslavia era mucho más extremo. Y además ACNUR trabajó en el medio del conflicto, hizo el trabajo que normalmente hace solamente la Cruz Roja Internacional, pero en esa época la Cruz Roja Internacional no estaba y el ACNUR se metió para ayudar no solamente a los refugiados o los desplazados, sino todos las víctimas de la guerra. Y trabajamos con bombardeos diarios, con francotiradores, y no había día estando en Sarajevo donde no nos tocó estar testigo de muertos y de matanzas. Entonces era otra intensidad y además fuimos los únicos internacionales civiles en el 92 trabajando ahí, terreno, porque los demás se habían ido o no querían venir por el peligro. Entonces también sentimos una responsabilidad enorme. Entonces trabajamos 18 horas al día, dormimos en la oficina, o sea, nunca paramos. Tomamos la decisión de estar lo más que se podía con las personas que estaban bajo el estado de sitio, que estaban se estaban bombardeando todos los días. Entonces el nivel de estrés y lo que vimos era muy fuerte. Y yo por mucho tiempo seguí pensando que era invencible, que estaba protegido por mis señales del ONU. Hasta que me tocó acompañar o liderar un intento de llevar ayuda humanitaria
a otro sitio fuera de Sarajevo, en el este del país, donde no había llegado ninguna ayuda humanitaria, y se atacó a nuestro convoy y murieron personas, y pasamos la noche en un campo minado, todos pensando que íbamos a morir, escuchando los tiros, escuchando los bombardeos. Y en esa noche pensé que yo también iba a morir, y pasé la mitad de la noche rezando que no me mataran, y la otra mitad rezando que me matan rápidamente para que no sufriera. Bueno, de hecho, ¿y cómo fue esa mañana siguiente cuando estás vivo y tienes que ir un gran alivio, un gran agradecimiento con la vida, y tienes que ir a ver a personas que sufren eso mismo que tú has sufrido una madrugada durante días y días y días? Para mí fue un proceso de maduración de un día al otro, porque me di cuenta que era un ser humano como cualquier otro, y mortal como cualquier otro. También me daba un sentido de culpa enorme, porque había fracasado en mi misión de llevar la ayuda humanitaria hasta donde quise llegar. Mucha gente se plantea el papel de Naciones Unidas, ahora que vamos a celebrar el aniversario, a conmemorar sus 75 años desde su nacimiento, en un mundo que está en constante crisis. Crisis migratoria, crisis climática, crisis del hambre. Bueno, el mundo está en crisis, no tanto las Naciones Unidas, grandes partes del mundo. O sea, no mencionó el calentamiento global, no mencionó el efecto disruptivo, que no sabemos qué ventajas va a traer, pero qué riesgos tiene, de las nuevas tecnologías, qué impacto van a tener sobre los derechos humanos, sobre nuestra política, nuevas formas de violencia. Las guerras duran más hoy que jamás. Por la primera vez en la historia hay más gente muriéndose de obesidad que de hambre. Hay una incertidumbre, además hay geopolítica, ha vuelto de manera que no se ha visto desde el fin de la Guerra Fría. En un mundo que cada vez está más interconectado, las soluciones no están en manos de cualquier gobierno, por poderoso que sea. Son soluciones, pero necesitan un trabajo internacional conjunto, y al mismo tiempo hay un retroceso hacia la cooperación internacional. O sea, hoy en día la voluntad de trabajar a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales es mucho más débil que hace un par de años. Entonces, el problema al fondo es que ha resurgido una concurrencia internacional muy fuerte entre los grandes poderes, y además hay una incertidumbre que pone a todo el mundo nervioso, porque nadie sabe en qué mundo vamos a vivir de aquí a 30, 40 años, y eso ha hecho nacer un nuevo nativismo que va en contra de un trabajo internacional. Tenemos que reconocer que gran parte de lo que se vive y gran parte de los malos efectos del globalismo solamente se resuelve a través de medidas nacionales, pero también de cooperación internacional. Ya casi para terminar, la esperanza está en la generación de los jóvenes, porque, claro, has citado la tecnología, y muchos de los conflictos a los que se enfrenta el mundo, que has venido citando también, agricultura, relaciones, tiene que ver con la irrupción de la tecnología, y viene una generación entera digital. Sí, yo creo que, los jóvenes van a heredar nuestros errores, y ellos entienden, creo que mucho mejor que nosotros, el día de mañana. Y por eso justamente queremos marcar el 75 aniversario de Naciones Unidas, no con una gran fiesta, no
contando todo el mundo de todo lo que hemos hecho en las últimas décadas, sino escuchando a los jóvenes, cómo ven a ellos a las soluciones y cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Se celebra una exposición en el 2020 en Dubái. ¿No es un poco controvertido haber elegido Dubái, que es muy próspero económicamente, pero sigue teniendo por cumplir algunos de los derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas? Creo que todos los países tienen brechas en el respeto de derechos humanos. No hay ningún país que no lo tiene. Lo que diferencia uno de otros y si van para arriba o para atrás y cuáles son las tendencias. Entonces creo que uno tiene que ver las tendencias más que la foto. ¿Quién diría, Fabrizio Hochschild, que es o ha sido el faro de su vida? Yo he tenido muchos, pero sí, lo primero que se me ocurre, yo trabajé 3 años en Colombia y me tocó llevar a víctimas del conflicto al proceso de paz en Cuba y ver personas que habían pedido todo, algunos que habían visto el masacre sistemática de sus familias, otros que habían pasado años en una jaula, y viendo la voluntad de ellos de asegurar que jamás pasará lo que ellos habían visto y su capacidad de superar su propio sufrimiento, trabajar para la paz de los demás y el heroísmo que estaba en ese gesto, y también cómo se supieron relacionar entre ellos y apoyarse mutuamente. Esa grandeza humana me va a motivar hasta el día de mi muerte. Fabrizio Hochschild, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada en El Faro. Ha sido un placer. Muchas gracias a usted. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on the heart